¿Qué tal? Muy buen día a todos. Sean bienvenidos al webinar de ciberseguridad del mes de junio, presentado por Nemo. Estos seminarios virtuales se realizan el último viernes de cada mes con el objetivo de aportar elementos de difusión y análisis al entorno de ciberseguridad en Iberoamérica. Nemo es una empresa global líder mundial en ciberseguridad, ciberinteligencia y ciberlegal. Y Nemo CERT es el primer equipo de respuesta a incidentes cibernéticos de capital privado en México, el cual se encuentra enfocado al sector financiero. Comenzaremos con temas de actualidad y tendencias que NemoCert genera con base en su servicio de inteligencia de amenazas, que en esta ocasión presentará Daniel García, quien forma parte del equipo NemoCert. Adelante, Daniel. Buenos días. La siguiente sección de información es generada a partir del análisis de diversas fuentes de información que NemoCert procesa diariamente y que es utilizada para notificar a nuestros clientes sobre afectaciones o vulnerabilidades en su infraestructura de TI expuesta a Internet. Estos reportes personalizados les sirven a las organizaciones para mejorar su nivel de ciberseguridad y actuar en mejores tiempos ante la presencia de alguna actividad maliciosa que les permita llevar a cabo al interior de estas actividades de threat hunting y remediación. Es importante destacar que el detalle de esta información está disponible para el servicio de inteligencia de amenazas. Para comenzar, hablaremos acerca de las notas destacadas del mes, iniciando con una compañía de seguros expone 885 millones de documentos de sus clientes. Microsoft libera actualizaciones de seguridad ante riesgo de ataques tipo WannaCry. Para esta nota, NemoCert liberó un aviso de seguridad y una prueba de concepto, mismas que pueden ser consultadas en alguno de nuestros diferentes canales de comunicación. La siguiente nota habla sobre una nueva campaña de malware que comprometió más de 50,000 servidores MySQL y PHP-MyAdmin. Además, usuarios maliciosos aprovecharon una brecha de seguridad en una casa de cambio de criptomonedas para robar 41 millones de dólares. Y finalmente, fueron descubiertas nuevas vulnerabilidades en varios microprocesadores Intel que permitirían robar información. Para continuar, en la siguiente tabla podemos observar las brechas de seguridad identificadas por NemoCert durante el mes de mayo, entre la que destaca una filtración de 139 millones de cuentas de la plataforma Canva, la cual es una importante plataforma utilizada por profesionales del diseño gráfico alrededor del mundo. Para continuar, en las siguientes gráficas podemos observar las tendencias de actividad maliciosa en México, entre las que destaca un aumento del 23.4% en la actividad de phishing y una disminución del 6% en la actividad de malware. En cuanto a las estadísticas de Command and Control con actividad en México, para este mes tenemos 7,900 detecciones provenientes de Estados Unidos, 131 de Alemania, 41 de Polonia y 8 de Países Bajos. En la siguiente gráfica podemos observar las 5 vulnerabilidades más detectadas en infraestructura de México para este mes, entre la que destaca un 9.5% de aumento en las detecciones del protocolo CWMP y una disminución del 4.3% en las detecciones del protocolo NTP. Finalmente, en la siguiente gráfica podemos observar las 5 familias de malware identificadas en la infraestructura de México con mayor actividad, entre las que destaca WannaCrypt con un aumento del 21.7% y una disminución del 33% de Mirai. Muchas gracias, Daniel, por la información, bastante interesante por parte del NemoCert. Y a continuación vamos a dar paso con el tema principal del webinar del día de hoy, que lleva por nombre Inteligencia de amenazas aplicada en eventos cibernéticos ocurridos en México, que en esta ocasión presentará Gonzalo Barragán, quien es maestro en ingeniería egresado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Gonzalo cuenta con diversas certificaciones del ámbito de ciberseguridad, como son
GCTI, GIAC Cyber Threat Intelligence, OSCP, Offensive Security Certified Professional, CEH, Certified Ethical Hacker, CHFI, que es Computer Hacking Forensic Investigator, y CSSA, que es Certified SCADA Security Architect. Actualmente se desempeña como consultor de ciberseguridad en el equipo NemoCert. Y pues adelante, maestro Gonzalo. Muchas gracias, Francisco. Pues buenos días a todos y sin más, empecemos con el webinar de este mes. De manera inicial les voy a presentar la agenda, que son los temas que vamos a estar tratando durante la duración de este webinar. Y iniciaremos con algunas definiciones esenciales para entender un poco sobre la inteligencia de amenazas. En verdad, el objetivo del webinar es que ustedes conozcan y puedan entender, además de lo que se trata del servicio, este tipo de servicios y el tipo de productos que se generan. Para soportar esto, presentaremos un par de casos de estudio de incidentes de ciberseguridad. Son unos pequeños ejercicios. Uno de ellos está relacionado con la presencia de ransomware en territorio nacional y el otro es acerca de un malware enfocado a cajeros automáticos. También les hablaré un poco sobre NemoCert, sobre lo que hacemos aquí y el tipo de servicio que realizamos. Y tendremos unas reflexiones finales para que después pasemos a una sesión de preguntas. Pues de manera inicial comencemos con definir lo que es la inteligencia de amenazas y para hacerlo un poco más sencillo, definiremos de manera independiente cada uno de los términos. Entonces, empecemos con inteligencia. La inteligencia es el producto que resulta de someter a la información que se encuentra disponible referente a un entorno de interés a un proceso conocido como el ciclo de inteligencia. El ciclo de inteligencia es lo que pueden ver en el slide. Este ciclo consta de distintas fases y puede definirse de distinta manera. Me refiero a que si ustedes hacen una investigación sobre el ciclo de inteligencia, pueden encontrar algunos que constan de 4 fases, de 5, de 6. Ahora mismo presentamos este que consta de 6 fases. Y entonces la inteligencia, como les comentaba antes, es el producto y el proceso mismo. Me refiero a que este proceso que ven aquí puede conocerse como inteligencia y el producto generado, el producto final del análisis de la información, también se conoce como inteligencia. Entonces, este proceso, como ven aquí, tiene ahí, les explicaré brevemente de lo que se trata cada parte. La planeación y la dirección se trata de identificar las necesidades que se tienen de inteligencia. ¿Qué es lo que quiere responder? Para generar inteligencia necesitamos definir el objetivo y además de quién es el que va a consumir esta inteligencia para poder cumplir con sus requerimientos particulares. Además, una vez que se han planteado estas necesidades, hay que definir la prioridad con la que se tienen que resolver y los métodos que se van a utilizar. Además, se establece un plan mediante el cual el analista obtendrá los datos y todos los insumos necesarios para generar la inteligencia misma. En la parte de recolección, se trata justamente de que el analista de inteligencia ejecuta el plan que se ha establecido para recolectar los datos disponibles del entorno de interés. Aquí me gustaría mencionar que en la parte de recolección no siempre es información pública. Me refiero a que hay distintas fuentes cuando se hacen este tipo de actividades de inteligencia. Entonces hay algunas privadas, pero la idea es que el analista pueda obtener toda la información que tiene para él disponible. Y para pasar a la parte del procesamiento, el procesamiento se refiere más a la preparación de los datos recolectados. Me refiero a, normalmente uno puede recolectar datos de distintas fuentes que tratan o que presentan esta información de distinta manera. Entonces el procesamiento se trata como de normalizar los datos. Que podamos tenerlos en un mismo formato para poderlos analizar y producir. Que es el siguiente punto justamente, el análisis de la producción, pues se refiere a la actividad con mayor valor en el ciclo de inteligencia, que es durante la cual se realiza el análisis de toda esta información, de los datos mismos, para poder generar algún producto, que justamente es el tema de producción que está ahí. Entonces, esta fase es la parte primordial del ciclo, que es analizar la información que se tiene disponible y generar el producto. Una vez con el producto generado, se realiza la difusión y explotación.
La parte de la difusión también es una parte primordial del ciclo, porque si nosotros distribuimos los productos a las personas que no son las adecuadas, pues el ciclo ahí se puede romper. Entonces es muy importante definir quién es el consumidor de la inteligencia y de la manera en la que se le va a entregar. La explotación hace referencia al aprovechamiento de la información. Normalmente este tipo de información ya de inteligencia debe ser útil para la toma de decisiones. Es información que debe de desatar acciones y finalmente el ciclo suele cerrarse con la retroalimentación y la evaluación. De esta parte también permite mejorar los productos de inteligencia, dado que los clientes o los consumidores de esta inteligencia son los que dan sus comentarios, dan la retroalimentación a los analistas para que puedan generar un mejor producto. Referente a las amenazas, una amenaza se puede definir como aquel ente que tiene tres características específicas, las que están presentadas en el slide, que es la intención, la oportunidad y la capacidad. La intención está relacionada con cuáles son los objetivos que quiera lanzar el actor. Normalmente, para que sea una amenaza, es una intención maliciosa. La oportunidad se refiere a las condiciones necesarias para que alcance sus objetivos. Imaginemos, no sé si es más claro con algún ejemplo, imaginemos que alguien tiene la intención de de comprometer un servidor web que está disponible a través de Internet. Entonces, la oportunidad se refiere a que existan las condiciones técnicas, a que sea alcanzable desde Internet o que tenga la manera de conectarse a este servidor, porque de otra manera, pues aunque tenga la intención y si no se presentan este tipo de condiciones, pues no podría lograrse y en consecuencia no representaría una amenaza. Y la capacidad se refiere a si cuenta con las habilidades necesarias para cumplir con su objetivo. En el mismo ejemplo, imagínense que tenemos la intención, la oportunidad, la parte de hackear un servidor web, pues sin duda hay muchos disponibles a través de Internet, pero si no se tiene la capacidad, en este caso técnica, pues en verdad no se podría considerar como una amenaza. Entonces, la amenaza debe de cumplir con estas tres características. Luego, entonces, la inteligencia de amenazas la podríamos definir como el proceso y los productos generados que permiten entender a los actores cibernéticos maliciosos. Aquí estamos hablando específicamente al Cyber Threat Intelligence, que está relacionado con el entorno cibernético. Y esto es el resultado del análisis de sus intenciones, de las oportunidades y las capacidades que tienen para impactar a sus objetivos específicos. Es muy importante el tipo de productos que genera esta actividad, porque cuando uno puede entender las amenazas, la manera en la que se comportan y todo, poderla caracterizar, las entidades que tienen este tipo de información pueden realizar distintas acciones dentro de su infraestructura tecnológica, incluyendo también la parte humana, pues los atacantes cibernéticos no se limitan solamente a la parte tecnológica, como sabemos también los ataques de ingeniería social están enfocados a comprometer a las personas, y una vez conociendo cómo es que actúan, pues puede realizar distintas actividades que van desde la búsqueda de indicadores de compromiso, IOCs, que conocemos nosotros, hasta emular las técnicas, las tácticas y los procedimientos que utilizan los atacantes para que puedan determinar si cuenta con los mecanismos necesarios para detectar y mitigar los comportamientos anómalos y poder identificar en algún momento los que le faltan y implementarlos posteriormente. El tipo de productos que se generan de la inteligencia suele dividirse en función de la audiencia, como estratégica, operacional y táctica. Normalmente la estratégica está relacionado con los niveles ejecutivos, los encargados de la toma de decisiones. La operacional es el puente que junta la parte táctica y estrategia. Es alguien que quizá no tiene todo el conocimiento técnico ni tiene el nivel ejecutivo de la toma de decisiones, pero debe de entender ambos mundos para poder establecer justamente el puente que les decía. Y la táctica se refiere a la gente que es la que opera. Específicamente para el Cyber Threat Intelligence está relacionado con la gente técnica. Entonces, en función de la audiencia, es el tipo de productos que genera o que se generan como resultado de la inteligencia de datos. Previo a iniciar con los
los casos de estudio. Veamos de manera breve lo que son los datos para entender. Hay un uso o hay una confusión en el uso de los términos de datos, de información y de inteligencia. Aquí, de manera breve, intentaré explicárselo. Los datos solamente son un conjunto de valores, son elementos individuales que no tienen ningún contexto. Entonces, son datos, perdón, o son elementos que son de interés para el entorno que queremos investigar, pero no tienen mayor contexto. Imaginemos nosotros a nivel de cyber, que es una lista de hashes de malware, una lista de URLs, de dominios, de herramientas, que en verdad podemos recolectarlas, pero tal cual así un conjunto sin contexto, no son más que elementos que no nos dan mayor información. Justamente la información es generada por los datos y es el resultado de combinar una serie de datos, de establecer algunos puntos, algunas relaciones entre ellos para contestar preguntas simples. ¿A qué me refiero? Es ponerlos en contexto. Por ejemplo, si comparamos el hash de un archivo específico con una lista de hashes maliciosos, podríamos responder a la pregunta si ese archivo es malicioso. Entonces, esa es información, solamente estamos combinando un par de datos. Eso es la diferencia entre dato e información. Y finalmente, la inteligencia lo lleva un poco más allá, pues ya es el análisis de los datos y de la información, ¿no? La inteligencia, en verdad, es información analizada y el objetivo es que podamos realizar un análisis para generar un producto que ayude a las personas con el nivel necesario para tomar decisiones. Sin duda es un proceso más elaborado, que lleva más tiempo, y de manera general podríamos decir que cualquiera de nosotros puede recolectar los datos de interés de un entorno, que luego una vez que los procesamos, los podemos y los relacionamos para contestar preguntas simples, para ponerlos en contexto, se transforman en información, y al analizarlos más profundamente y producir o generar un producto, se convierte ya en la parte de inteligencia. Pues ahora que contamos con las definiciones básicas, veamos la parte de los casos de estudio. Sin duda esta es una parte pues bastante ilustrativa. El objetivo aquí es que ustedes entiendan el tipo de información que se tiene, el tipo de productos que se genera. Vamos a presentar un par de ejercicios, como les comenté al inicio, en los que vamos a ir no paso a paso, porque se haría muy largo el webinar, pero vamos a ir explicando cómo es que se genera esta inteligencia. Sin duda, como lo vimos antes, es un proceso y que se repite cíclicamente. Me refiero a que encuentras un nuevo punto y tienes que hacer de nuevo el ciclo para ir generando más inteligencia. Los productos de inteligencia están conformados por diferentes elementos de inteligencia. Entonces, de manera inicial, presentemos la parte del ransomware. El ransomware, como muchos de ustedes sabrán, es un tipo de software malicioso que tiene como objetivo restringir el acceso a un sistema o a los recursos que tiene almacenados para cobrar un rescate por su liberación. Entonces, el punto aquí es que los atacantes infectan los equipos, las bases de datos, y te piden pagar un monto para que te puedan dar la llave que descifre la información y puedas tener acceso a ella. En caso de no cubrir este pago, pues se pierde la información. Aquí me gustaría resaltar que este tipo de elementos también se ha utilizado en algunos incidentes cibernéticos como un elemento de distracción. Es decir, los atacantes empiezan a infectar sistemas con ransomware y captan la atención de las áreas operativas mientras ellos están buscando cumplir con sus objetivos específicos. Esto es bastante interesante. Pues a veces cuando uno empieza a resolver un incidente de ciberseguridad que está relacionado con ransomware, en verdad el origen puede ser distinto. Pues comencemos con el caso de estudio de ransomware. Según fuentes públicas, en el mes de febrero del 2019 se suscitaron un par de eventos cibernéticos en el país que afectaron entidades financieras. Aquí hemos señalado específicamente las fechas en las que se presentaron dichos incidentes. La primera de ellas fue el jueves 7 de febrero y en la que se vio implicada la Afore Invercap. Y 5 días después, el martes 12 de febrero, se relacionó con Ceibanco.
De las fuentes públicas, ahora veremos un par de comunicados que se realizaron. El 8 de febrero del 2019, a través de su cuenta de Twitter, la Afore Impercap envió este comunicado, lanzó este comunicado para dar a conocer el ataque cibernético que habían sufrido. Si ustedes ven ahí, pues dicen justamente que el 7 de febrero habían sido víctimas de un ataque cibernético en su sucursal de Querétaro. Detallan que fue detectado a tiempo y que no se afectó la información de los usuarios. Sin embargo, como medidas de seguridad para poder garantizar su blindaje operativo, iban a suspender la parte de líneas de comunicación, y eso fue la manera en la que se supo de este incidente. Después salió esta nota de la CONSAR, debido a que está relacionada con la parte de la Afore, que es la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro. También informó sobre este incidente cibernético, dio un poco más detalles, reafirma la fecha. El pasado 7 de febrero se presentó un incidente relacionado con ransomware, y aquí específicamente nos dice que afecta a la plataforma de Windows, y nos dijo que se había presentado en la sucursal de San Juan del Río. Ese fue el primero de los incidentes. Veamos los otros. El 12 de febrero sale este comunicado de la CNBV en el que dice que se presentó un incidente de seguridad de la información en una institución financiera. Si pueden ver al final de la nota, dice: el día de hoy, 12 de febrero del 2019, una institución financiera detectó un virus informático del tipo ransomware que actuó sobre equipos basados en plataforma Windows. La nota, si ustedes la buscan en la fuente, tiene algunos detalles más, pero esto es lo que nos va a servir para el ejercicio. Y seguimos con la parte de CI Banco. Un día después salió a decir o publicó en el Twitter que se había presentado una parte de un incidente con su sistema informático, y se trataba específicamente de un virus. Y especifican o aclaran que no se afectó ninguno de los patrimonios de los usuarios o los datos mismos. Esto se presentó el 13 de febrero, que fue un día después de que la CNBV saliera a publicar la información. Entonces, esta es la información pública que se tuvo, a la que se tuvo acceso. No hubo mucho más detalles, pero hasta el momento podemos decir qué es lo que sabemos. Ahí justamente he puesto la parte que es interesante para realizar este ejercicio. Una de las capacidades que deben de tener los analistas de inteligencia es poder discriminar este tipo de información. Cuando uno la lee, en verdad puede ser datos ahí, aunque sí es información porque están en contexto, pueden no darle importancia. Es justamente esa característica que les digo. Ellos deben de tener la capacidad de identificarlo para poder ver de qué manera pueden seguir profundizando en algún tema. Por ejemplo, aquí vemos las fechas de los dos incidentes. Vemos el tipo de elementos, el tipo de malware, que son ransomware específicamente, y el tipo de plataforma a la que afectan, que son sistemas operativos tipo Windows. Y con eso nosotros podemos saber el tipo de archivos que se utiliza, por ejemplo, los ejecutables, que son exe, y en algún momento del universo de datos que tenemos, pues ir poco a poco disminuyéndolo, filtrando todos esos datos para obtener algún resultado de inteligencia. Entonces, con esto de información pública es de lo que vamos a partir, y además también para hacer este tipo de análisis es necesario también entender la manera en la que se comporta este tipo de elementos, ¿no? En el ámbito de inteligencia es bien conocido que uno de los insumos necesarios para generar nueva inteligencia es la inteligencia misma. Entonces, de esta manera necesitamos entender la manera en la que se comporta el ransomware para poder ir describiendo o poder ir disminuyendo el universo de información con la que contamos. Entonces, de manera general, hemos presentado aquí la manera en la que se detecta o el comportamiento en el tiempo que presenta el ransomware. De manera inicial, pues empieza a propagar el ransomware a las posibles víctimas, a lo que le hemos llamado como día cero. Después se afecta un número significativo de sistemas debido a que pues, el ransomware no se conoce, y por lo tanto las soluciones de endpoint no detectan este tipo de ransomware y este tipo de cosas, por lo que tienen un mayor impacto. En el punto 3 se empieza a reportar la actividad anómala debido al ransomware.
empieza a salir alguien a preguntar por lo menos si alguien conoce un ransomware, ese tipo de preguntas o de publicaciones suelen encontrarse en fuentes públicas de información. Normalmente eso toma un día, ¿no? Llegas a la oficina, te han afectado un servidor y pues empiezas a ver de qué se trata y empiezas a publicar en algún momento si es que alguien conoce eso y si tiene más información. Durante este tiempo se siguen presentando afectaciones. El análisis de la muestra del ransomware también se sigue haciendo. En función de esto se realiza pues normalmente por la gente que ha sido afectada, por su personal interno o contratan empresas para que hagan este análisis para conocer más sobre ese tipo de ransomware. Y después, una vez que está analizado, pues empieza a caracterizar el elemento malicioso y entonces se puede identificar el ransomware y empezar a implementar las medidas de contención para que deje de afectar tus equipos. Y de ahí en adelante, pues los sistemas afectados se ven disminuidos. La verdad es que normalmente uno quisiera pensar que se erradica por completo esta parte, pero pues hay muchos sistemas que no se actualizan o que no tienen endpoints o no tienen licencias válidas. Entonces, sin duda, si ustedes revisan, existen equipos que siguen estando afectados por WannaCry, por ejemplo, ¿no? Que pasó en 2017. Entonces, en esta parte hemos resaltado el día 0, el día 1 y el día 2, debido a que serán de utilidad para el análisis que vamos a hacer. Entonces, conociendo esta parte, como parte del servicio de inteligencia de amenazas, lo que nos lleva a revisar es, bueno, pues conocemos las fechas, consideramos los reportes que se hicieron, la información pública que se puso, y entonces tenemos, considerando el 7 y el 12 de febrero, lo que se realizó fue observar el comportamiento o la aparición de nuevas variantes o nuevo ransomware que se estuvo reportando a nivel global. Entonces, si ustedes ven aquí, considerando la ventana de tiempo que presentamos en la imagen anterior, que por lo menos toma un día o dos para hacer para observar los primeros reportes y realizar el análisis del malware, entonces, para el 7 de febrero se consideró tomar como base el 7 y el 8, que son lo relacionado con la Afore. Y para el 12 de febrero, pues también una ventana igual de 2 días, ¿no? Considerar el 12 y el 13 de febrero. Entonces, aquí ustedes pueden ver los reportes de ransomware que se presentaron aquí. Hemos diferenciado con una N los que son unas nuevas versiones, es decir, son aquel ransomware que no se conocía y con V una variante. Normalmente ese tipo de ransomware ahora tiene un auge y se vende como ransomware as a service, ¿no? Quiero decir que alguna persona puede comprar todo el kit para generar ransomware, solamente le dices cuál es la dirección en la que quieres que te paguen el dinero que estás requiriendo por las llaves de cifrado y no hay mucho más que hacer. Pagas por ese servicio, a lo que nosotros conocemos como ransomware as a service. Entonces hay muchas variantes del mismo tipo de ransomware. Aquí podemos observar lo que aconteció el jueves 7, viernes 8, 4 para el jueves 7, Facelag, Pluto, Dharma, Jigsaw, y 2 para el viernes 8, Sclop y Grand Crab. Lo mismo, el mismo ejercicio para la parte que se presentó el martes 12 y el miércoles 13 de febrero. El martes 12 no se presentó ningún reporte de este tipo de ransomware. Aquí es una parte muy importante. Recordemos que aunque no se presente, no quiere decir que no exista actividad, ¿no? Los tiempos que hemos puesto en la línea presentada previamente es una estimación en función de lo que hemos visto nosotros, de lo que puede observar Nemoser, pero sin duda hay algunas muestras que no presentan este tipo de actividad. El miércoles 13 sí encontramos un par, Encrypted 5 y Matrix. Lo mismo aquí para las versiones nuevas, las hemos puesto con una N y las variantes con una V. Entonces ahora para determinar cuál de estos ransomwares pudo haber estado relacionado con los incidentes que sucedieron en el país, lo que se hizo fue filtrar de las fuentes, seguir buscando, seguir relacionando todos estos datos con los que cuenta Nemoser y buscamos la actividad global, perdón, de la actividad global del ransomware ahora filtramos para la que se presentó en el país. Al tener nosotros un ámbito de estudio México, pues entonces tenemos fuentes de información o contamos con datos
que nos permiten filtrar este tipo de información útil para nosotros. Entonces, lo que hicimos ahora fue de las distintas variantes y de ransomware que se presentaron en esos 4 días, buscamos justamente por las que tuvieran actividad en el país. Entonces, llegando a esta parte, el único ransomware que presentó actividad en esas fechas fue Club. Club fue, o lo categorizamos como una familia nueva de ransomware, y de nuestras fuentes logramos extraer este elemento, discernir de este elemento como el único que afectó en esas fechas o que tuvo alguna actividad en el territorio mexicano. Y Club es un ransomware que recibe este nombre porque agrega las extensiones de todos los archivos el .club, y para la nota en la que se requiere el rescate para el descifrado de los archivos tiene el nombre de clubreadme.txt. Entonces aquí los valores que presentamos ahí son justamente los hashes, las firmas hash de las 5 muestras que se detectaron que tuvieron presencia justamente o alguna actividad en México en esas fechas. Luego, entonces, una vez que tenemos este tipo de información, como les comentaba previamente, durante las actividades de inteligencia se va repitiendo los ciclos. Ahora ya tengo este nuevo elemento de información, ¿cómo es que lo integro? ¿Cómo es la mejor manera de aprovecharlo para generar información que sea de mayor valor? La idea es que los analistas, una vez que disciernen la información que es de interés, la empiecen a poner en un contexto, empiecen a generar información y justamente el análisis minucioso pueda generar un producto de inteligencia. Entonces, ahora mismo ya hemos limitado nuestro interés a 5 muestras de hash, o 5 muestras de malware, perdón, de los que tenemos su hash, y lo que se hizo ahora fue en una línea del tiempo. Aquí justamente ustedes pueden apreciar el ransomware Club con presencia en México a lo largo del mes de febrero, y hemos indicado las fechas en las que se presentaron. Entonces aquí están las muestras de lo que observamos en la tabla anterior. Y si hacemos un análisis mayor de esta información, de lo que hemos recolectado y observando esta gráfica, este comportamiento, si seguimos considerando la premisa de que la identificación de cada una de las muestras de malware se presenta como máximo en el segundo día de su aparición, podríamos de ahí derivar algunas hipótesis, como que la muestra de ransomware que tiene la firma hash que empieza con 8E1, que es la primera que pueden ver en la gráfica, por el día en el que se presenta, que fue el 8 de febrero, o la primera vez que se supo de ella en un reporte, podría estar relacionada con el evento presentado. Vean aquí, estamos diciendo que es una hipótesis. Nosotros estamos tomando como base la información que hay en las fuentes públicas, y una vez que hemos cruzado la información, que hemos realizado un análisis, aquí justamente solamente estamos mostrando un resumen para que ustedes puedan ver el tipo de productos que se generan y quizá una parte de manera muy general del proceso mismo de la inteligencia, pero en verdad esto lleva a un análisis más complejo. Yo siempre he creído que cuando a uno le explican algo, pues suele verse como bastante sencillo, pero en verdad hacerlo es más complejo, ¿no? Cuando ya te lo explican digerido, uno dice, bueno, sí, se ve simple, pero en verdad esto requiere o llevó algunas horas de análisis. Entonces, al solamente tomando como base la información pública, pues presentar este tipo de hipótesis es que el primer SHA que apareció pudiera haber estado relacionado con el incidente que se presentó el 7 de febrero, y el otro, que es el que empieza, su firma empieza con 00, que es el que está más al centro arriba, en color amarillo en el slide. Lo mismo por la fecha, por el tipo de comportamiento que hemos descrito previamente, es el que pudo haber estado relacionado con el segundo incidente, que fue en el Ceibanco. Les digo, esto es solamente del universo total de datos sin contexto. Llegamos a generar información que se limitaba a los hashes que presentamos, que representan muestras de malware, y de ahí, considerando el comportamiento temporal que describimos previamente en las 6 fases, estamos definiendo este tipo de hipótesis. Como pueden ver,
pues se ha generado información sin duda de valor. Esta está dirigida a la parte técnica, a la parte de que nosotros como operadores vamos y podemos revisar si alguna muestra cumple con este tipo de características, específicamente el hash. Se puede encontrar, es bastante creíble. Algunas ransomwares cuando están ejecutando fallan y pueden dejar la muestra ahí como resultado de una ejecución fallida. Y si alguien hace una búsqueda rápida de un indicador de compromiso como el hash de este tipo, podría en algún momento determinar si pudo haber sido una posible víctima, ¿no? O una máquina falló, digamos que por un endpoint o porque el ejecutable no cumplía con las condiciones necesarias para cifrar el disco, cosas de este tipo. Pero ese tipo de información que hemos generado hasta aquí, pues sin duda resulta ser de utilidad. Pues aquí con esta parte del ransomware, ahora les explicaré un poco más nuestro segundo caso de estudio está relacionado con el compromiso de cajeros automáticos. A la actividad referente al compromiso de este tipo de elementos se le conoce como jackpotting. El jackpotting de ATMs es la explotación, o se conoce como la explotación física o de vulnerabilidades de software en los cajeros automáticos que resultan en el vaciado de los cajeros, es decir, que los cajeros empiecen a escupir el dinero. Entonces, para hacer este tipo de jackpotting hay distintas técnicas, está más relacionado con la parte de hacking. O sea, hay cosas como compromiso con el acceso físico. La gente que tiene acceso físico puede instalar lo que le llaman, lo que se conoce como técnicas de caja negra, de black box, y tal cual dejan una caja y la conectan a algún periférico del cajero y esta caja empieza a realizar actividades en el sistema para que deriven justamente en la parte de sacarle el dinero a los cajeros, de vaciarlos tal cual. Aquí compartimos con ustedes una imagen que pudimos tomar nosotros uno de estos días, en la que pueden ver una consola en un cajero con permisos de administrador. Pero veamos un poco de lo que pasó en México. Justamente en marzo de este año salieron algunas noticias, tampoco es que haya sido muy sonado, pero pues para la gente del NemoCert que nos encontramos monitoreando este tipo de actividad, pues tuvimos oportunidad de observarla. A inicios de marzo, específicamente el domingo 3 de marzo, se reportaron algunos incidentes, algunas que describieron de manera general como una falla en el sistema que provocó que los cajeros automáticos empezaran a lanzar billetes de 500 pesos. Uno de los incidentes se presentó en Guanajuato, en la zona centro, y según las noticias se estima que lanzó aproximadamente 15,000 pesos. Es la primera imagen que pueden ver ustedes ahí. La URL que les compartimos es como el resumen de los distintos incidentes que pasaron. Pues además de Guanajuato, se presentó uno en Tijuana, en el norte del país. Se reportó que otro usuario obtuvo 75,000 pesos luego de que el cajero se los diera supuestamente solamente al introducir una tarjeta. Y también se presentó uno en Tepic. Se informó que en Nayarit se presentó de estos hechos inusuales y que fue una sucursal bancaria. Es justamente la segunda imagen que pueden ver ahí, donde se pueden ver los billetes de 500 pesos puestos sobre el cajero automático, ¿no? Se decía que una joven pareja había regresado parte del dinero, pero otra parte del dinero que había lanzado el cajero se lo llevó a otra persona. Y entonces aquí, pues esta parte, en verdad, los ataques a los cajeros automáticos son bastante específicos. Para iniciar este ejercicio solo sabemos ahora una fecha, que es el 3 de marzo, y el tipo de equipos afectados. Para la parte de ATMs, en verdad son ataques muy enfocados, tan enfocados que dependen del tipo de cajero, la marca y el modelo. Nosotros conocemos que los cajeros de los fabricantes con mayor presencia aquí, o más conocidos, son los Diebold Nixdorf y los NCR, pero no es tan sencillo. Me refiero, no quiero decir que hackear un sistema sea sencillo, pero la interacción que implica que un sistema normalmente ejecutan Windows, este tipo de equipos,
establece una interacción con la parte de hardware, con la encargada de dispensar el dinero a través de un estándar que se conoce como XFS, que viene del Extension for Financial Services. Entonces, este estándar lo que en verdad define es la manera en la que se comunica el sistema operativo con los periféricos de los cajeros. Entonces, para desarrollar algo así, NSR tiene una manera, Nixdorf tiene otra manera que normalmente se traducen en DLLs, ¿no? Que son las librerías dinámicas de Windows. Entonces, para poder aprovechar de ellas, la gente que se dedica a desarrollar los elementos de software maliciosos para aprovechar las vulnerabilidades o las capacidades mismas de este tipo de elementos, en verdad deben de conocer muy bien la manera en la que funcionan para poder en sí comprometerlos. Entonces, el problema XPS ya es bastante antiguo, entonces las especificaciones no requieren autorización para los comandos, y además la gente que conoce el hacking pues sabe que puede inyectar procesos. Entonces una vez que tienes el acceso al sistema, pues en verdad puedes empezar a probar la manera en la que funcionan. Obviamente la gente encargada de esto no va y prueba en sistemas ahora sí que de producción, ¿no? No va y prueba en un cajero pensando en que va a funcionar. Ellos es un negocio en el que están encargados o que tienen cajeros para simular este tipo de actividades y ver cómo reaccionan los equipos ya que están instalados y que en verdad tienen el dinero, ¿no? Entonces, partiendo de esta parte, de la fecha y del tipo de elemento que tenemos de interés, el NemoCert realizó un monitoreo, como ese es el resultado perdón, les estoy presentando el resultado de un ejercicio, pero en verdad es parte de las tareas diarias que se realizan. Y se hizo un monitoreo enfocado en Latinoamérica buscando malware relacionados con ATMs, y se pudieron encontrar los dos que les presentamos ahí. Las firmas hash, uno es un archivo YAR, que son archivos de Java, y otro es un archivo del tipo cabinet, y son archivos comprimidos que normalmente se utilizan para instalar el software. Al final son archivos que se encuentran comprimidos. No hay mucho más como un zip file, un rar file. Entonces, una vez que se ubicaron este tipo de muestras, pues lo que se realizó fue hacer un análisis de ellas, ver qué era de lo que se trataba, conseguir las muestras y empezar a ver, ¿no? Para la parte del YAR, pues uno puede empezar a ver el código. Aquí les presentamos un par de cosas que pues nos llamaron la atención. De manera inicial está el manifest. El manifest es un archivo que forma parte de los archivos YAR y que tiene información sobre el programa. Lo que creo que es de mayor interés ahí es la clase main, que es la que nos indica dónde es que empieza el programa de Java. Entonces, para iniciar el análisis se consulta esta clase para ver desde dónde se puede arrancar. De manera inicial ahí hemos resaltado una parte del código de esta clase que se llama INJX. De hecho, si cuando uno va a la clase main, lo primero que hace es redireccionarnos a esta nueva clase. Si ustedes lo ven en la parte izquierda donde está el detalle de los elementos que componen este YAR, ustedes pueden ver ahí que es el INJX2 y la clase específica que estamos mostrando es el INJX. Aquí de manera inicial nos quisimos compartir con ustedes este print. En verdad solamente está imprimiendo una línea en la consola para los que saben Java, pero si pueden observar ahí está el mensaje de libertad y gloria y está en ruso, en portugués, en español y en chino. En verdad el origen de este tipo de elementos, como les decía, pues es una mafia a nivel global. Entonces la gente que desarrolla esto pues empieza a repartir el malware, lo vende, pero justamente aquí pues pusieron en 4 idiomas un mensaje, ¿no? Libertad y gloria, que sin duda una parte del hacking, uno de los entendimientos es que son revolucionarios, ¿no? Aquí solamente lo pusimos para que lo vieran, pero esto es parte del YAR que ya que encontramos y que está relacionado con la actividad maliciosa en cajeros. Este malware en verdad es bastante complejo. Aquí les presentamos otra parte. Si ustedes pueden ver, arriba les puse la declaración de una variable. La variable se llama JSCMD. Dentro del código se declara la variable y lo que podemos observar es que está en base 64. La codifican en base 64. Ustedes pueden ver aquí que en la pantalla en negro hicimos la decodificación de base 64 y
y al final pueden ver en texto claro lo que significa esa variable. Hemos resaltado en verde la parte del runtime, get runtime exec, para la gente que está más relacionada con el hacking, podría identificar que este tipo de llamadas de Java permiten ejecutar comandos en el sistema. Entonces, si ustedes ven ahí, pues uno de los parámetros es el tipo de shell y finalmente es el CMDB64, que es la variable como le han llamado, pero en verdad es un comando en base 64. Este tipo de cosas, incluir las variables en base 64, ejecutar los comandos en base 64 son mecanismos de evasión que implementan los atacantes para que las soluciones de seguridad no los identifiquen. Porque pensemos en una ejecución, normalmente un endpoint está buscando si ejecutaste task list o ejecutaste ipconfig, ¿no? Si quieres saber este tipo de detalles sobre el sistema, ellos están buscando por ese tipo de llamadas. Algunos que solamente se basan en el nombre, hay unos más avanzados que en verdad están a nivel de procesos, pero si tú pasas codificado este tipo de comandos, en verdad puedes evadir esos mecanismos que en algún momento pueden detenerte a nivel de host, ¿no? Para ejecutar. Este solamente es una de las características. De hecho, compartimos con ustedes un poco más de las clases que componen este YARC. Si bien ustedes ahí en verdad, mucha gente cree que pues, en la parte de hacer hackings de cajeros automáticos es algo o que no existe o que es sencillo. En verdad, la gente que se pasa desarrollando esto pues debe de conocer de manera detallada el funcionamiento de los cajeros. Una de las funciones presentes aquí es la que se encarga de dispensar el dinero. Para dispensar el dinero, pues aquí, como les dije previamente, puedes llamar a las APIs o la manera en la que el XFS controla los periféricos, y este particularmente tenía algunas cosas ahí más relacionadas con la plataforma de Java, pero sin duda es bastante complejo. Aquí particularmente en la imagen que escogimos está revisando el tipo de sistema operativo. Si ustedes ven ahí, busca si el sistema operativo, la propiedad del sistema operativo tiene Win, que quiere decir que es un sistema operativo tipo Windows, y entonces ejecuta un task list, ¿no? Este tipo de elementos, particularmente para Java, suelen ser así porque, como sabemos, los programas de Java pues corren las máquinas virtuales de Java independientemente del sistema operativo. Entonces quisimos mostrarles esta imagen para que ustedes puedan ver pues lo complejo que es, ¿no? Realizar el análisis. Nosotros lo hemos estado revisando, pero en verdad realizar el análisis, entender todo el flujo lleva bastante tiempo, no es nada trivial. Entonces, también revisando el otro archivo, k.file, aquí mostramos el resultado de la extracción. Como resultado de esto, obtuvimos otra vez el YAR que les presenté previamente. Ese YAR sacamos el hash, es el mismo, o sea, no tiene ninguna modificación. Y incluye un par de archivos más, que es el 1.txt y una DLL. También les presentamos el contenido del archivo 1.txt. Para mí es más como de configuración. Si ustedes ven ahí, le dice que no se propose, que el contador empiece en 0 y le dice una ruta de salida. Para la cuestión de la DLL, se trata de una DLL que no es caracterizada como maliciosa, que está firmada por Sun Microsystems y aparentemente no tiene ningún problema. Ahora, aquí también es necesario destacar que los atacantes muchas veces lo que buscan es comprometer los certificados con que se firman este tipo de elementos para suplantarse como alguien más. Los sistemas operativos Windows más recientes en verdad tienen una restricción para no ejecutar nada que no esté firmado. Entonces, para evadir este tipo de mecanismos suelen robarse. Para la gente que tiene un poco de conocimiento de esto, sabe que se hace eso para también un método de evasión. Les comento esto porque también quiero que se den cuenta que pues los atacantes con los que nos enfrentamos en verdad tienen un elevado nivel técnico. No se trata de alguien que dijo, pues hoy voy a hackear los cajeros y se puso a poner 10 códigos 10 líneas de Java y lo logró, ¿no? En verdad ellos implementan ya técnicas de evasión, que aunque son sencillas, aún existen
endpoints o soluciones que no las pueden detectar. Entonces, para esta parte, o ahora que hemos visto este tipo de información que les he compartido, pues como de manera resumen de la inteligencia de amenazas, me gustaría relacionarla con la pirámide del dolor. La pirámide del dolor es justamente lo que pueden ver en el slide, y es una manera de categorizar todos los elementos, los artefactos que utilizan las amenazas para representar el dolor que se le causa al adversario. ¿A qué nos referimos con el dolor? Imagínense que yo les comparto una firma hash, ¿no? Como saben ustedes, una firma hash es un elemento que identifica de manera única a un archivo. Entonces yo les comparto el hash del club.exe. Pero sin duda le causa un daño, un dolor al atacante, pero es algo que se puede cambiar de manera sencilla. Una firma hash, si ustedes abren el código y le agregan un par de letras más o un simple espacio, todo por la manera en la que se calcula matemáticamente este tipo de firmas, pues se modifica. Entonces, en verdad, aunque yo les comparta esos hashes, pues el dolor que le causa al adversario pues es menor. De ahí hacia arriba podemos ver las direcciones IP, los nombres de dominio, los artefactos que están relacionados con la red y el host. Los artefactos es como qué archivos dejan el host, qué tipo de comunicaciones mantiene que pueda llover en red, las herramientas seguidamente y los TTPs. Esto se puede obtener, todos estos elementos se pueden obtener de la inteligencia de amenazas. Por ejemplo, de lo que hemos visto hasta ahora del ransomware, pues de manera inicial de nuestro análisis, bueno, no de manera inicial, como resultado de nuestro análisis, encontramos los hashes, establecimos un par de hipótesis, yo podría compartir los 5, pero decir, mira, estos 2 son aparentemente los que han estado afectando y puedes buscarlos. Entonces, la inteligencia de amenazas lo genera, las direcciones IP, una vez que se tiene el artefacto de malware, pues se puede hacer una revisión del mismo y ver cómo se comporta, ¿no? Que es justamente un servicio que se denomina análisis de malware, y podemos ver las direcciones IP, los nombres de dominio. ¿Por qué es que le duele más al adversario? Es porque estamos descubriendo su infraestructura. Entonces, cuando nosotros descubrimos eso, él tiene que invertir, tiene que cambiar, tiene que modificar todo las IPs, el dominio. Entonces, eso implica dinero y tiempo para moverse. Lo mismo para los artefactos de red y host, si ustedes ya los pueden detectar, obviamente es más difícil que sean víctimas. Y pues las herramientas y los TTPs es lo más elevado. Cuando nosotros podemos decir los TTPs, que son las tácticas, las técnicas y los procedimientos de los atacantes, sin duda ellos gastan mucho más tiempo para definir una nueva forma de operar. Pongamos un ejemplo que es fácil de entender. Existe un grupo APT que se denomina Lazarus y que está relacionado con Corea del Norte, y ellos empezaron a comprometer sistemas SWIFT para hacer transferencias bancarias internacionales, pero hicieron varios. El último de ellos que conozco fue en Chile el año pasado, pero sin duda debido a este tipo de incidentes que acontecieron, pues empezó a robustecer la seguridad, o se empezaron a hacer planes para robustecerla, y entonces ahora mismo se sabe que este APT se encuentra enfocado en las criptomonedas. Lo que están haciendo desde fines del año pasado y este año es estar hackeando o comprometiendo los valores, pero de criptomonedas. Entonces, una vez que se definieron sus TTPs, era muy difícil para ellos volver a penetrar los sistemas que ya habían sido comprometidos previamente, o me refiero del mismo entorno, en este caso financiero. Entonces lo que dijeron es, pues vamos por otro, vamos a definir un nuevo TTP y listo. Entonces aquí pueden ver ustedes con la pirámide del dolor que la inteligencia de amenazas puede generar todo este tipo de cosas. Ahora les voy a hablar un poco de la inteligencia de amenazas realizada por NemoCert. Aquí prácticamente tiene diferenciadores que mejoran el resultado obtenido. Es específicamente, como le pongo ahí, las fuentes de información. Antes les dije que no toda la información es pública, mucha de la que está aquí quizá no la encuentren, quizá sí, y que son en verdad ejercicios sencillos que podemos compartir, pero son las fuentes de información, la visibilidad que tiene. Y además, NemoCert pertenece al FIRST, que es un grupo que se caracteriza por tener una colaboración global y que intercambia los incidentes que están aconteciendo, ¿no? Se compone de distintos grupos de respuesta. Entonces, poder colaborar de manera internacional, tanto como para saber lo que está pasando en otra parte, como para atender los incidentes, sin duda es algo pues, que da valor a ese tipo de servicios.
Otro de los elementos, y creo que el más importante, pues es la gente. El éxito de la inteligencia en verdad no reside en la gran cantidad de información a la que tengas acceso, sino en la manera en la que se trata, ¿no? La manera en la que tratas, la manera en la que generas la inteligencia. Los analistas deben de tener capacidades y muy específicas y utilizar aproximaciones analíticas, ¿no? O sea, no solamente se investiga, hay metodologías, hay estructuras técnicas que definen o que permiten que el resultado no tenga la influencia de, de la manera particular en la que piensa cada analista. Cada uno de nosotros ve el mundo desde distinta perspectiva, pero la idea es que la inteligencia sea el resultado de un ejercicio en el que nos influya lo que nosotros creemos personalmente. Entonces, aquí también el equipo está constituido por consultores de ciberseguridad puramente relacionados con lo técnico, los investigadores de carrera que en verdad están relacionados más con todo esto que les acabo de platicar, y equipos multidisciplinarios, que también es algo importante. Finalmente, todo esto se ve robustecido por poder comunicar el resultado, ¿no? Ese es un aspecto muy importante para el servicio de Trade Intelligence. Pues si tú no puedes llegar a tu audiencia, si no puedes saber lo que ellos esperan de ti o darle información que valga la pena, en verdad, pues van a terminar desechando. Además, pues se utilizan metodologías. Nosotros les digo, la parte que está relacionada con lo cibernético, pues conocemos diferentes modelos para estructurar la información, que al final eso es lo que se tiene, ¿no? Se plantean varios modelos, pero al final es poder acomodar la información para que en algún momento podamos observar patrones, poder decir, mira, la manera en la que se atribuyen las campañas es, mira, esta campaña que pasó en enero y la de febrero tienen estas características. Aquí les presentamos el Cyber Kill Chain, que en verdad son las fases necesarias para que un atacante pueda completar de manera exitosa su objetivo. Y el modelo diamante, que está relacionado con es un modelo más sencillo que tiene el adversario, la víctima, la capacidad y la infraestructura. Cuando uno puede llenar de un incidente, de la revisión, como la inteligencia de amenazas, cada uno de estos elementos, tanto el Cyber Kill Chain combinado con el modelo diamante, en algún momento puede determinar pues, los TTPs, puede hacer lo que es más complejo en el Trade Intelligence, que es la atribución misma, ¿no? La atribución es quién lo está haciendo. Entonces eso sin duda le da valor y es un diferencial de las actividades que realizan Nemoser. Pues finalmente pasemos a las reflexiones. Aquí vemos que la inteligencia de amenazas fortalece la ciberseguridad de las organizaciones debido a que les permite realizar distintas actividades, como la correcta priorización de la implementación de controles de ciberseguridad. Es decir, si tú puedes puedes entender el riesgo, te ayuda, a entender el riesgo al que te enfrentas. Específicamente aquí el ciberriesgo, que de manera general se divide como en la parte de vulnerabilidades, impacto y amenazas. Entonces, la inteligencia de amenazas te ayuda a entender las amenazas. Por lo tanto, puedes entender mejor el riesgo y puedes en algún momento previsar la implementación de esos controles, mejorar la eficiencia para la detección de amenazas. Si yo te comparto ya los elementos que tienes que buscar, pues no vas a buscar 1,000,000. Ya, no, mira, me mandaron 3 y estos son los que tengo que buscar, y obviamente eso pues eficientiza el resultado. Además, impulsa la defensa derivada de inteligencia. Últimamente, o hace varios años, ya existe la generación de información relacionada con atacantes cibernéticos, pues es sin duda incontrolable, ¿no? No se puede procesar, entonces debemos de empezar a hacer un poco de defensa derivada de las amenazas que nos afectan. No podemos atender, o ninguna organización puede tener como objetivo atender todas las amenazas. Ahora, también en este mismo tenor, la inteligencia de amenazas robustece el análisis y la gestión del riesgo cibernético, porque como ya les expliqué antes, cuando puedes entender el riesgo, en verdad lo puedes analizar y realizar una mejor gestión, que al final respalda la postura de ciberseguridad, ¿no? Que debe de definir la manera en la que vas a reaccionar y este tipo de cosas. Ahora, aquí me gustaría hacer énfasis en el punto 3, que es necesario que se fomente la compartición de la información referente a amenazas. En México no existe este tipo de intercambio de información que es muy útil para las actividades de inteligencia de amenazas. Y además, si ustedes ven las fuentes de que se encuentran disponibles, el campo de visión que tienen sobre el país, la verdad, es muy reducido.
Entonces, si uno puede, entre más información tenga uno, mayor es el nivel del producto de inteligencia generado. Entonces, no hay mejor información que la que generan los atacantes. Me refiero a que acontece un incidente, imagínense que la parte del ransomware que les expliqué o de los ATMs, en verdad es información que les estoy presentando yo de lo que pudimos nosotros obtener, pero si se nos pudiera compartir mayor detalle, quizá ahí quitando las características específicas o que te liguen con alguna institución, podemos en algún momento identificar los patrones, lo que les decía antes, la tarea más difícil de la inteligencia de amenazas es hacer la atribución. Entonces, sin duda, es una tarea que aún tenemos pendiente y que esperamos que se dé poco a poco, que es compartir información. Finalmente, pues, como les expliqué en unos slides antes, NemoCert ofrece distintos servicios de ciberseguridad y ciberinteligencia, entre los que se incluye el de inteligencias de amenazas. Entonces, yo espero que con lo que les he explicado hayan ustedes podido entender un poco de lo que se trata. Sin duda fue un resumen, fue la presentación de los resultados, ¿no? Les digo, todo esto que les he presentado lleva una parte de análisis que lleva mucho más tiempo, pero de manera general queríamos que ustedes observaran el proceso, lo que se compone, desde la definición hasta el resultado, los productos que componen este servicio. Bien, maestro Gonzalo, muchas gracias por tan interesante contenido de este webinar. Y ahora vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas, que ya nos llegaron algunas aquí a la plataforma. Vamos a comenzar con la pregunta que nos manda Eric Rodríguez, que nos pregunta, ¿existe alguna legislación que obligue a ciertas organizaciones a informar al público acerca de ataques informáticos? Pues algo que los obligue como tal no existe. Actualmente están trabajando específicamente las entidades financieras en robustecer los mecanismos para que pueda fluir esta información, pero de manera interna. De hecho, la idea es que ellos puedan compartir no solo interno, sino también como parte de la calidad de los servicios que dan, pues le hagan saber a los usuarios finales. Pero como tal, una legislación que los obligue no existe hasta el momento. Bien, aquí Ángel Morales Pulido nos pregunta, entiendo que es un ransomware, pero ¿qué es un hash? Ok. Un hash es la firma de un archivo. ¿A qué me refiero con la firma? Es un algoritmo matemático que le asigna a un archivo específico un valor que no se repite. Entonces, tú puedes identificar un archivo por su valor hash. La idea es que los algoritmos matemáticos que calculan estas firmas no se repitan. Y entonces tú puedes tener un archivo que tenga una palabra, no sé, hola, calcular su hash, y si le pones un espacio, como se modificó el archivo, el resultado de este cálculo se modifica. Entonces puedes identificar un archivo específico con su firma. Gracias. Aquí José Acosta nos pregunta, bueno, nos comenta, ¿se supo en los casos que mostraron cuál fue la manera en la que accedieron inicialmente al sistema? ¿Esto fue spear phishing? Ok, bueno, los casos de estudio que presentamos en el webinar partieron, como pudieron observar, de la información pública. En verdad, para determinar el punto de entrada de ataque es necesario pues dar la respuesta a incidentes, que es justamente otro servicio que da aquí NemoCert. Pero esto que hicimos aquí nosotros lo derivamos de las fuentes públicas. En verdad, el spear phishing pues es uno de la manera en la que se entrega el malware muy utilizada, pues está enfocada en los usuarios finales, pero no es información pública y nosotros la verdad es que no la conocemos. Gracias, Gonzalo. Aquí Fernando David nos pregunta, ¿hay alguna página confiable en donde se pueda acceder a la información de este tipo de ataques para poder prevenir, de cierto modo, este tipo de incidentes? Pues alguna que la conjunte como tal, ¿no? De hecho, si sigues, no sé, las redes del NemoCert que están ahí en el slide, el Facebook, el Twitter, de manera regular, de hecho diario, estamos actualizando nosotros las noticias más relevantes, pero como tal que digas, bueno, voy a entrar a incidentesenmexico.com, no existe. En verdad, el número de incidentes de vulnerabilidades que están apareciendo día con día no permiten tener ese control.
Bien, gracias. Aquí Brenda Rodríguez nos escribe, menciona que la información que obtuvo de su análisis es pública, pero además de Twitter o comunicados de instituciones que mostró, ¿qué otras fuentes públicas son las que se pueden utilizar para conocer la actividad de estos softwares maliciosos? Ok, bueno, la respuesta a la pregunta estaría enfocada en función de lo que te quiera responder. El primer paso del ciclo de la inteligencia es definir qué es lo que quieres, qué inteligencia deseas generar. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué quiero responder? O sea, si estás interesado en el malware, si estás interesado en el phishing, por ejemplo, si quieres ver el phishing, pues hay eh, servicios en los que puedes ver los registros de dominio, por ejemplo, los registros de los certificados. Hay un proyecto que es open source que te deja ver los certificados SSL que se están otorgando y ahí podrías ver, si estás interesado en el phishing, las modificaciones de los dominios. Si es el malware, por ejemplo, pues hay muchos zoológicos de malware que le conocemos como Virus Total y ese tipo de cosas. En verdad no toda es información pública, con lo que partimos fue información pública, pero también es parte del acceso a la información que tenemos como ser y a otras fuentes que son privadas. Bien, aquí Rigo Daniel Salazar nos pregunta que si hay algún sitio en donde pueda acceder a los resultados de la inteligencia de amenazas. ¿Escuchó algo del MISP? Ok, el MISP sí es justamente una de las plataformas con la que se puede compartir. Tal cual nosotros en la página del CERD hemos estado trabajando en generar información que tenga como visión o el campo de visión sea el país, México, porque desafortunadamente si visitan el MISP, que sí es un proyecto que puedes integrarte, de hecho hay que implementar unas cosas y puedes empezar a compartir información, pero mucha de la información pues no aplica para nuestro país. Me refiero a que son equipos que alrededor del mundo comparten sus hallazgos. El problema es que en algún momento te abruma tanta información. Sí, MISP específicamente es un ejemplo de lo que se puede hacer para compartir, pero la idea sería que se pudiera ir restringiendo o filtrando hasta llegar a un campo de visión como en México. Les comento de nuevo, en EmoCert hemos generado también unos artículos, estamos trabajando en generar este tipo de información, además de los webinars, algunas pruebas de concepto, algunos artículos que les ayuden a entender un poco mejor esto y a ver la importancia de la ciberseguridad. Bien, vamos con un par más porque ya nos rebasamos del tiempo. Julio César Navarrete nos pregunta, ¿qué información que pueden decir de las actividades maliciosas que se han estado presentando derivado de las vulnerabilidades de WebLogic de Oracle? Pues en verdad eso, en verdad el que puede ver si está siendo atacado, pues son las entidades que tienen implementado esto, ¿no? Nosotros, por cuestiones de no disclosure, no podemos dar información de nuestros clientes, pero sin duda es un hecho. Justamente sacamos un caso de estudio que se llama Ciberseguridad contra Operación Continua, y el caso de estudio de este artículo es los WAS, que son Web Application Service, perdón. Uno de ellos WebLogic, WebSphere, JBoss. Entonces también si vas al Twitter seguramente ahí está el link y es un artículo bastante extenso, no tan técnico, pero para dar una idea general de lo que se trata. Bien, aquí Cristian Fabián Rubiano nos pregunta, ¿existe algún sitio donde tengamos como un sandbox para validar las URL y los archivos que definamos como sospechosos? Sí, hay sitios, no sé, se me ocurre ahorita URL Scan, Virus Total, URL Scan para las URLs, Virus Total para los virus o el malware, que es una de las plataformas más conocidas. Entonces sí existen ahí gratis, entonces si es una buena práctica revisar ese tipo de malware, pues a veces los documentos DOC o XLS, como comentaban antes, que se utilizan en el spear phishing, pues son los que se utilizan para comprometer a los usuarios, que si no se toman ese tipo de precauciones, pues pueden resultar comprometidos. Bien. Javier Velázquez nos pregunta, ¿los ataques a los cajeros se hicieron remotamente o mediante alguna piña o Raspberry? Pues justamente la piña, la Raspberry, entraría en la categoría de black box que les explicaba, la caja negra.
No tiene que ser específicamente una piña o una Raspberry, pues hay soluciones que implementan los atacantes específicamente con el hardware que ellos conocen, pero por lo que vimos aquí es un archivo YAR, ¿no? En verdad es una explotación a través de una infección de malware. Alguien tuvo acceso a estos equipos y puso el archivo. En verdad la piña es, a ver, veo cómo tengo acceso físico al cajero y a un periférico le conecto esta caja negra. Bien, Gonzalo, muchas gracias. Pues tenemos varias preguntas. Estas las estaremos respondiendo posteriormente por correo electrónico. Muchos nos indican si este video lo vamos a publicar en algún lado. Sí, todos nuestros webinars están siendo publicados en el canal de YouTube de Nemo. Por ahí estaremos haciendo la difusión a través de nuestras redes sociales, sitio web, que es donde también tenemos un repositorio de estos webinars, que si no tuvieron oportunidad de verlo en vivo, pues los podrán ver en un futuro. Pues con esto damos por concluido el webinar de este mes de junio. Les recordamos que el último viernes de cada mes se están haciendo este tipo de seminarios web para que nos acompañen y pues compartan para difundir el conocimiento. Muchas gracias a todos y que pasen un excelente día.